Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a esta nueva entrega de Teledebate, donde Ramón Reyes, quien les habla, vamos a estar con ustedes compartiendo algunos temas de interés. Y en el próximo segmento, habíamos avanzado ayer y ya prácticamente todos los jueves, pues tendremos el segmento dedicado a la vida. Y tendremos acá a Zuly Arias, que es la representante hoy de la vida. Van a tener ustedes los teléfonos en pantalla, desde el interior podrán llamar sin cargos, pueden hacer cualquier tipo de pregunta, manifestar cualquier inquietud, solicitar una orientación, expresar una queja, hacer una denuncia. Para eso estamos. Todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. Bien, la reflexión de este día dice así: el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta es una obra de la frase del benemérito Benito Juárez. Y la memoria histórica nos recuerda que en el año 1610 el famoso astrónomo Galileo Galilei descubrió los 4 satélites del planeta Júpiter, nombrados Io, Europa, Ganímedes y Calisto, conocidos como galileanos en su honor. En 1917 nació en Jalisco el notable novelista mexicano Juan Rulfo, una de las plumas cumbres de la literatura hispanoamericana, autor entre otras obras de El Gallo de Oro y Pedro Páramo. Recibió los premios nacionales de literatura de su país y Príncipe de Asturias. En 1962 el Consejo de Estado promulgó la ley otorgando autonomía y fuero a la Universidad de Santo Domingo. Y en 1991 en Haití fracasó un golpe de Estado promovido por el general Roger Lafontaine contra el presidente Jean-Bertrand Aristide. Bueno, Ramón, tenemos aquí que recién parece que fue ayer, cuando en el sector de Herrera, la primera dama dejó inaugurado el primer centro de atención integral para la discapacidad, conocida como las Islas de Caipe. Y ya ayer, efectiva y precisamente, recibieron sus diplomas los primeros 17 menores con 10 años de edad que completaron el programa de terapias y servicios sociales. Además hubo reparto con motivo del Día de Reyes de juguetes, hubo juegos, alegría sana de los niños en condición especial. Estamos hablando de niños que padecen autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral. Es una obra de enorme contenido humano que encuentra su réplica en otros centros instalados en distintos puntos del país. Tengo una crítica, y no a la primera dama, sino a mis colegas, al periódico Hoy. El periódico Hoy publica una foto en primera página y resalta el hecho. Sin embargo, no identifica a las personas que están en la primera página. Y está la primera dama de la República, está un médico del centro y la directora del centro, y un niño. Oye, era muy fácil identificarlo. Y fue de Palacio que mandaron la foto. Óyeme, las críticas a prensa de Palacio. Un fallo periodístico. Sí, pero es todos los días que lo viven haciendo los periódicos. Así anda el país. Hoy es, hoy está el Día del Poder Judicial. Día del Poder Judicial. Con motivo de celebrarse hoy el Día del Poder Judicial y reapertura de los tribunales, recibimos un calificado trabajo de evaluación de la situación de la justicia, elaborado por la doctora Carmen Herrera, destacada abogada, especializada en temas migratorios, quien desde hace años orienta sobre los mismos a través del interesante programa de ensayo jurídico que mantiene en este mismo Canal 23, se transmite cada sábado a las 7 de la noche. Mañana, con más tiempo y espacio, pues vamos a ofrecer un resumen de este valioso aporte. Y por cierto que este día suma a la Administración de Justicia un nuevo motivo de preocupación con el sometimiento por alegado soborno ligado al fraude del Banco Peravia del fiscal Isidro Vázquez Peña. Sí, mira, yo me estoy riendo. Yo te dije a ti el año pasado, yo fui el primer año que le tocó al magistrado juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo todos los años voy a la misa, voy al discurso
que pronuncia el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y lo hacía desde la década del 80. Iba a esos actos. En el primer discurso de él, que dijo que iba a tomar una serie de medidas y que dijo, y aquellos jueces, que algunos están aquí, que no se ajusten, serán dados de baja y sometidos a la justicia. Hasta ahora que explotó todo esto, ningún juez ha sido sometido a la justicia. ¿A quién le corresponde? Digo, Esto es un sainete. Es al Consejo. Al Consejo del Poder Judicial. Ujú. Esto es un sainete. El Nacional publica esta foto de, por favor, el acto, que es el acto principal de este día. Procurador, 2 puntos. Justicia vive su peor crisis. Ahí, en esa foto, hablaron el magistrado, procurador general de la República, porque el presidente de la Suprema está reservado el discurso para la apertura de, a partir de ahora, el año del año judicial. Dice el magistrado procurador general de la República, magistrado, dirigiéndose al presidente de la Suprema Corte de Justicia, este es el momento en que usted y yo, que la Suprema y la Procuraduría, nos aboquemos a la transformación, a la tercera ola, que así se la ha llamado, de transformación de la justicia. Y yo oyendo eso, yo lo que me estaba era riendo, porque este es el mismo señor que dice que no cree en la justicia. El mismo magistrado, el deseo de los dominicanos es que haya una transformación y que se corrijan todos estos entuertos. Pero óyeme, quien lo está proponiendo es quien dice que no cree en la justicia. Será porque él dice que no cree en la justicia que está proponiendo... ¿No cree o dice que hay crisis en la justicia? No, él dijo ahora que hay crisis, pero él dijo que no creía en la justicia y que por eso no apelaba. Cuando el expediente que tuvo... Fue en aquella ocasión de... Bueno, sí, bueno. en aquella ocasión, hace un mes de eso nada más. Bueno. Bien, por otro lado tenemos porque eso, usted no pierde oportunidad de clavar banderilla tanto al presidente de la Suprema Corte como al procurador. Somos muy amigos suyos, debe. Bueno, yo soy abogado y estoy adentro y sé lo que hay. El niño, fenómeno del niño, del ingeniero Manuel González, uno de nuestros más calificados técnicos del agro, nos envía datos muy interesantes del pronóstico de lluvias en el país para este primer trimestre del año, en que la presencia del niño augura condiciones muy negativas para la agricultura, para Centroamérica, donde se prevé una gran pérdida en las cosechas que van a afectar su seguridad alimentaria y los ingresos de decenas de miles de agricultores. Señala Manuel González que hay 4 posibles escenarios, ninguno de los cuales puede ni garantizarse ni descartarse. Pero da como cierto que de enero a marzo vamos a estar afectados por el niño y se anticipa la transición anormal a finales de la primavera. Y ya en otro estudio que yo estoy leyendo ahí precisamente del fenómeno del niño, mucho más amplio, dice que va a haber un verano seco y más caluroso en la República Dominicana. Así que a prepararse, compre mucho polocher, mucho short, porque como vamos a tener que andar. Vendremos entonces en Chacabana. Exacto. Por otro lado, señores, los cúmulos de basura con motivo de las fiestas tradicionales han creado una negativa situación sanitaria, sobre todo en San Cristóbal y en Santiago. La recogida en Santiago ha sido muy deficiente. Y ahí inclusive dice que al lado del vertedero los comerciantes han inventado otro vertedero. Porque no. Y en este último, sin embargo, el alcalde Cerulla asegura que para el lunes la ciudad de los 30 corazones va a lucir como un pensamiento y al mismo tiempo arremete contra el representante local de medio ambiente. Lo descalificó. Al que acusa de no estar haciendo su trabajo. Porque él dijo que Santiago había que declararlo en estado de emergencia. Más de eso, no es un acto alguacil.
reclamándole al ayuntamiento que recogieran la basura. Por otro lado, como siempre, pese a toda la facilidad y con tiempo sobrado, hay quienes todo lo dejan para el final. En el caso de la cédula, todavía hay un buen número que no la ha renovado. Y esta vez sí que no va a haber más prórroga, porque además la Junta tiene la obligación en este caso de cerrar ese expediente 120 días antes de las elecciones y entregarle un padrón con todos los inscritos a los distintos partidos políticos. Y ayer había todavía un 14% de morosos en la renovación del Marbete. Mañana se vence el plazo y ya han dicho que tampoco va a haber más aplazamiento. A partir del sábado, los morosos van a tener que pagar 600 pesos de multa. Y la ME ya advirtió que va a empezar a retener todos los vehículos que transiten sin la renovación. Oirás el grito. 1.600 pesos va a costar. Sí. Vamos a hacer, exacto, pero vas a oír el grito entonces, arbitrariedad, abuso, ya han tenido 3 meses para hacerlo con toda la facilidad. Y el doble sueldo. Sí. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos ya vamos a tener con nosotros a la licenciada Zuli Arias, coordinadora de la DINA. Bien. Bien, con nosotros esta bellísima dama que engalana el espacio, no es la primera vez que viene, ya conoce bien cómo es la mecánica. Es Zuli Arias, coordinadora de la DIDA. Y le recordamos a todos los amigos televidentes que quieran hacer cualquier pregunta, presentar cualquier inquietud, queja, denuncia, etcétera. Lo mismo sobre el área de salud que sobre el área de pensiones, que este es el momento. Ahí tienen los teléfonos en pantalla, pueden llamar desde el interior sin cargo. Encantado de tener por acá, Zuli. Paseate mucho en Navidad. Paseate mucho en Navidad. Sí. ¿Sí? Descansó. No me quejo, en familia, tranquila, descansando bastante. Paseate dentro de la casa. Dentro de la casa, exactamente. Es la forma más segura. Aunque dicen que la mayoría de los accidentes son domésticos. Sí, Para que se sepa. en la Seguridad Social hemos presentado varios accidentes así ya. Bueno, mira, hay 2 temas. Hay uno que ayer lo estuvimos comentando por arriba Ramón y yo. Fue una información que salió en el Diario Libre, donde habla de la distribución, en este caso, de los ingresos o el superávit en las pensiones. Y de acuerdo a lo que se expresa se expresaba en esa información, resulta que las administradoras de pensiones De fondo de pensiones. reciben 3 veces más ingresos en ese caso que los trabajadores, que son en cambio los dueños de los ahorros. Y entonces, Ellos son los administradores. y el impuesto de la renta recibe más o menos lo mismo que los trabajadores, están pegados por ahí. Entonces, no sé, es una situación que no luce equitativa, porque si realmente los fondos esos son de los trabajadores, la lógica indica que la mayor parte de la rentabilidad de esos fondos debía ir a manos de los trabajadores. Así es. Entonces, es una situación que se repite cada cierto tiempo, se plantea, Todos los años. pero no acaban de darle solución. Sí, y conforme pasa el tiempo, las ganancias de las AFP van en aumento. ¿A qué se debe esto? A que las AFP reciben la contribución de un gran número de trabajadores. Este dinero ellos lo invierten, entonces la rentabilidad que reciben, como se dice, desde el año pasado había fuerte reclamación porque era muy alta. Y esa rentabilidad cada vez es mayor, porque cada vez es más dinero, mayor inversión y asimismo, pues entonces lo que ellos reciben, los intereses, la rentabilidad aumenta. Para fines del trabajador, este porciento que corresponde se divide entre todos los trabajadores, los afiliados del régimen contributivo. Wow. Y por eso es que recibimos una partida muy pequeña de esta cantidad enorme que se refleja en el superávit. Estamos hablando de miles de millones. Entonces, que la Seguridad Social tiene tantos millones acumulados. Sí, pero cuando se divide la parte que corresponde a los trabajadores, entre millones de trabajadores que están cotizando actualmente,
Es muy poco. Una ínfima parte. Es muy poco, Sin realmente. embargo, se están quejando continuamente de la cápita, que hace falta comentar la cápita. Realmente el tema está es en la rentabilidad, en la aportación, o sea, la aportación que se hace está correcta, porque inclusive es la ley que lo determina a sí mismo. El tema es el porciento que reciben las AFP por hacer la inversión de ese dinero. O sea, es un porcentaje relativamente alto, que se quedan con una gran cantidad del fondo y por eso ahí es que está el problema. ¿Y cuál, no es en la la, cápita. ¿Y cuál es la inversión que hacen las ARF? Las AFP. Digo, la AFP. Las AFP tienen diferentes... Perdón, tenemos una llamada. Vamos a tenerla primero, por favor. Buenas noches, adelante. Buenas noches. La primera de este año. Deseo que la dama se refiera a cuál es el rol de vida cuando se produce un accidente de trabajo, un trabajador, en cuanto a la evaluación de la discapacidad cuando se pierde órgano y cuál es el seguimiento que le dan a los fines de que reciba una pensión debido o de acuerdo al grado de la discapacidad y cuál es la protección que puede tener un trabajador cuando eso sucede, porque ahora algunos trabajadores están recurriendo a los tribunales y en lugar de recurrir al seguro, lo que hacen es que demandan al empleador. Sin embargo, conforme dispone el artículo 52 del Código, es el seguro de accidente de trabajo que cubre todo eso. Entonces ha habido una distorsión que, por favor, que nos diga cuál es el seguimiento, cuál es la tutela que tiene la liga con respecto a eso. En primera instancia, nosotros lo que hacemos es orientar a la persona del proceso a seguir ante la administradora de riesgos laborales. Si la persona tiene una lesión y como él dice que es ante la evaluación de la discapacidad, nosotros le damos seguimiento al proceso para velar de que tanto la administradora de riesgos laborales como las comisiones médicas, que son quienes realizan la evaluación de la discapacidad, realicen el proceso que está contemplado en las normativas. Si hay alguna lesión de derecho o alguna irregularidad en el procedimiento, entonces nosotros gestionamos a modo de reclamación el derecho del afiliado. O sea, cualquier irregularidad, nosotros estamos ahí para representarlo. Pero el afiliado tiene que acercarse a nosotros. De igual modo, cada evaluación de discapacidad, luego de que fue evaluado por la comisión médica, eso pasa para ser certificado. Y en la certificación nosotros como DIDA tenemos participación para velar de que realmente el grado de discapacidad que se le otorgó a esa persona es el adecuado. O sea, lo que me refiero con esto es que dos formas. Orientamos a la persona y lo representamos en cualquier reclamación que tenga y de todos modos, aunque la persona no se acerque a nosotros, estamos observando cuando llegamos al final del proceso, antes de que se cierre el proceso, de que todo fue acorde a como manda la ley. Sin embargo, desde que tú tienes un accidente, que tienes una lesión, ya hay que reportarte incapacitado y pagarte. El empleador deja de pagarte, pero La ARL. la ARL tiene que pagarte por lo menos 6 meses. La ARL paga actualmente 52 semanas al 75% del salario. La CISALRIL es quien paga los 6 meses cuando la licencia es por una enfermedad común. En este caso, que cuando es laboral, de índole laboral, se le da una protección de 52 semanas porque el Código de Trabajo protege al trabajador de su contrato de trabajo durante 52 semanas. Es para evitar que en ese tiempo la persona no se quede sin ingresos. Ahora, al Es amigo, un año. Un año, correcto. el amigo que llamó, si está dentro de esas estipulaciones, que se acerque a la DIDA Que se acerque. y que plantee su caso concreto. Porque el mayor problema está ahora mismo en la llamada comisión evaluadora, que es la que está en capacidad de decir si tú aplicas para una pensión definitiva o si tú tienes que volver al trabajo y a qué tipo de trabajo. Porque no siempre por una lesión tú puedes volver a ocupar el mismo puesto que tenías, pero sí estás en capacidad de ocupar otro puesto, dentro de la misma organización en la que tú trabajas. Bueno, Así es. volviendo al tema que antes de la llamada, en esa misma información salió
el dato de que al 30 de septiembre del pasado año, ya la Seguridad Social disponía de fondos acumulados por más de 276 mil millones de pesos. Así que es muy probable que ya al finalizar el año casi esté... Sí, no, han aumentado. Ha aumentado a casi Aumentado. 300.000. 300.000. Entonces, vamos a hacer la pausa para que después entonces tú le digas a Ramón que él había dejado una pregunta en el aire de cómo se invertían esos fondos. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bien, seguimos conversando con la licenciada Zuly Arias, que es la representante de la DIDA. Zuly, se nos quedó entonces en el aire la pregunta de Ramón, que él quiere saber cómo se invierten esos fondos, que él es uno de los que aporta. Sí, la ley prevé varios sectores en que las AFP pueden invertir. O sea, no es a lo que la AFP quieran, sino que eso está determinado y la superintendencia tiene que supervisar y fiscalizar cada inversión que hacen las AFP. Desde el sector vivienda, construcción, en letras de banco, ese tipo de inversiones que hacen a modo de inversionista, valga la redundancia, es que ellos pueden hacer... Tú tienes imán para la llamada y tenemos... Adelante, Ya buenas veo noches. que sí. Buenas noches, adelante. Adelante, le escuchamos. Bueno, Parece que no se escucha. parece que no, o no oyó, se cayó la llamada. O se ¿no? cortó. Se cayó. Bueno, Sí, mira, lo que por favor, quería, vuelva a marcar. lo que quería decir, Zuly, es que ellos no pueden invertir en lo que ellos quieran. No, yo sé. La ley especifica las áreas y los renglones y el porcentaje en que deben invertir. Exactamente. Y se solicita también la autorización de la Superintendencia de Pensiones. Porque hay sectores que en determinados momentos no es la mejor etapa para invertir. Otros sí. Entonces, para eso se tiene que hacer un estudio de previsión antes de hacer las inversiones del lugar. Correcto. Entonces, Por eso que son tan efectivos y hay tanta rentabilidad. Mira, tenemos otra llamada. Adelante, buenas Para noches. ellos, pero las hay. Buenas noches. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo ¿Usted de qué San- tal? Yo de Santiago. Yo llamo para explicar algo más o menos. ¿Cómo no? La vida es una intermediación del empleado y un defensor del empleado. Así es. Yo fui uno de los empleados que quedé desfavorecido y descontento con la vida. Vamos a ver. Porque yo estuve y ellos tienen abogados y tienen todo para defendernos durante los tribunales y donde sea, ayudarnos y orientarnos de la mejor forma. Y sin embargo, si yo no hubiese buscado un abogado particular, no hubiese llevado el caso a los tribunales. Y tengo dos sentencias a mi favor. La primera y otra sentencia que apelaron y la gané también. Entonces, mediado a eso, la misma comisión tiene también muchas deformaciones, cómo aplicar también la ley, porque está pasando muchas cosas dentro de ellos que no analizan, porque solamente se van a un grueso de dinero y a muchas inversiones que el pobre de abajo nunca llega donde tiene que llegar. ¿Por qué? Por los recursos o las malas explicaciones de ellos mismos. Y cualquier cosa, yo estoy a la orden para enseñar mis dos sentencias que las tengo y mi problema directamente desde que yo lo entré a la vida. ¿Cuáles fueron las sentencias y qué tribunal la emitió? Yo por la demanda la hice por lo civil, totalmente. En la primera cámara y en la segunda cámara. ¿Basado en qué? Segunda cámara civil. Relacionado a qué era el inconveniente. Una discapacidad que fue denegada totalmente por la Escocia Crecer. Es un abuso totalmente, a veces, cuando ven las enfermedades totalmente, dicen que no le van a dar nada a una persona y también ellos son ley, batuta y constitución. Ellos dicen que no le van a dar nada a una persona. Eso me indignó demasiado y por eso busqué un abogado particular basado a eso. Quiero decirle que usted estaba en su derecho de hacerlo.
la Constitución y la misma Ley 87 lo protege en ese sentido. Así y es. todavía esa sentencia se le ha enviado y todavía tenemos más reformaciones, por si acaso quieren apelar también. Yo tengo todas mis informaciones, pero también me mandan a que el Banco Central sea quien intermedie basado en la sentencia. Sí. Entonces, ¿Por qué el Banco Central? Entonces, yo quiero que también se explique totalmente basado a qué tanta lucha hay que coger cuando una persona honestamente lleva sus cosas legalmente a un tribunal, a una AFP o donde sea, y si a usted le corresponde la cosa, no tiene que darle tantos rodeos, ni tiene tampoco que por favoritismo, sea de prepotencia que hay en este país para que el pobre no consiga nunca nada, le dan 80,000 vueltas. Y eso está malo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un contrato con ellos, lo único es que la AFP y el trabajador firma el contrato y solamente le dicen, por si acaso usted reciba algo algún día, porque nunca lo va a recibir por la traba que ellos ponen. Muchas gracias por Gracias. su Yo participación. espero, porque voy a irme al televisor ahora para escuchar más o menos algunas de esas frases de ustedes cuando hay sentencia, que hay muchísimas que la han ganado. ¿Por qué? Por los abusos que han hecho la SP. Y ellos se reparten su dinero a como de su gana, pero el pobre nunca puede tener nada. Esta es una tribuna a la cual usted puede llamar cada jueves o cualquier día de la semana que usted quiera, pero cada jueves, que es el día dedicado a la seguridad social, usted puede llamar y libremente exponer sus puntos de vista. Bien. En relación al primer punto que él plantea sobre la DIDA, en que fue desfavorecido porque no le acompañamos a los tribunales, quiero aclarar que la DIDA tiene facultad en derecho administrativo. Cuando se refiere al derecho administrativo es para acompañar a los afiliados y representarlos en sus recursos dentro de la administración pública. Entiéndase, las administradoras, las superintendencias y el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Cuando el afiliado decide judicializar su caso, ya se sale de lo que es nuestra competencia. No tenemos competencia judicial para ser defensores dentro de los tribunales ordinarios. Pero sí Pero ustedes asesorarlos. Pero sí lo asesoramos. o sea que ustedes están limitados por la ley. Exactamente. La ley dice Nosotros, exactamente dónde usted en puede cuáles recursos es que debemos intervenir. Ahora bien, nosotros sí le damos la asesoría jurídica del lugar, le hacemos el acompañamiento, inclusive podemos participar como peritos, o sea, como expertos para dar una opinión técnica, evidentemente a favor del afiliado. Favorable al afiliado, porque Exactamente. ustedes están de acuerdo con la ley, dice, en defensa del afiliado. Exactamente, es evidentemente en favor del afiliado, pero nosotros no podemos ser el abogado representante en un tribunal. Es por eso que las personas cuando no tienen la disposición de esperar una respuesta ya por la vía administrativa, entiéndase superintendencia o el consejo, tiene todo el derecho de irse a los tribunales, que fue el caso del señor. Y otros casos también. Exactamente, En ese caso tiene que evidentemente buscar hay un muchas abogado. sentencias, hay muchas Se le quitan el sentencias 30%. que son a favor de los afiliados porque la ley es clara, pero tenemos ahora mismo muchas trabas, tenemos un contrato póliza, que me imagino que por ahí es que viene el problema del señor, que es quien limita para hacer el pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. Entonces, como que se contradice, porque yo tengo un derecho a pensión de sobrevivencia, a una pensión de discapacidad, pero viene un contrato donde me da limitaciones. Sí, tienes el derecho, pero tienes que cumplir con estas condiciones. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Hacemos todo lo que está en nuestro alcance para que eso se vaya modificando. Que ese contrato póliza no está en la ley 87 de No 01. está en la ley, exactamente, pero es el que se está aplicando. O sea, para Las que personas, si se van a un tribunal, evidentemente que un recurso de amparo o un recurso contencioso administrativo, un juez le va a decir que el derecho, que es un derecho constitucional, está por encima de una normativa. Eso es lo que pasa. Bien, entonces está claro entonces que el papel de la DIDA en ese sentido está establecido, limitado por la Está ley. limitado. Y la DIDA no se puede salir de ahí. Ustedes pueden ir a los tribunales para entonces dar un informe técnico
del derecho Y del afiliado. asesorar al abogado que Pero no busque. pueden representar legalmente al afiliado en un tribunal. Lo pueden Pero representar en el área administrativa, pero no. en Pero un tribunal. pueden al afiliado decirle, mira, Lo búscate un pueden orientar, abogado, o sea, lo Le pueden busca orientar. orientamos y le y damos- llama al abogado, mire, Exacto. usted puede proceder en esta y en Correcto. esta forma. O sea, le dicen los Exactamente. derechos que tiene. Así es. Y entonces le dice, bueno, pues usted tiene este derecho, puede entonces acudir donde un abogado porque tiene ganancia de causa. Inclusive tenemos un departamento jurídico que recibe a los abogados cuando solicitan nuestras entrevistas para analizar el caso y poderle dar de una manera técnica a ese abogado que tal vez no es experto en seguridad social Claro. las pautas necesarias para que pueda ganar el caso. Hacemos la pausa y regresamos. Que- Bueno, ya nos quedan apenas los últimos minutos de 5 esta minutos, interesante comparecencia que de, son para mí. de su diaria. Así que si alguien tiene alguna consulta que hacer, por favor, es el momento. Sí, tú ibas a Suri, Ramón. se nos queda algo en el tintero, y es que, de acuerdo a la resolución del año pasado, que aumentaba de 3 a 8 mil pesos los medicamentos que las Ambulatorios. sí, ambulatorios, que las aseguradoras debían autorizar, sucede de buenas a primeras que las aseguradoras dicen que no. Las aseguradoras están por encima del sistema, están por encima de la ley. Espera, dicen que no. Y Dicen entonces, que no. Y entonces, ¿cómo aumentan la cápita? Conjuntamente, O sea, que cuando se anunció eso, se aumentó la cápita en la misma resolución del Consejo. O sea, se aumenta la cápita y entonces... Se y aumenta no la ha entrado cápita, en se aumentan los vigencia, beneficios, pero el beneficio no ha estado todavía. en el pleno. beneficio en cuanto a la cobertura de los medicamentos ambulatorios, Ambulatorio. no se está, al momento, no se está otorgando como en principio la resolución O manda. sea, que estamos pagando por un servicio que no estamos recibiendo. Así es. Así es. Y entonces, ¿qué posibilidad tienen los afiliados en este caso, ¿verdad?, para reclamar ese derecho? Estamos recibiendo las reclamaciones. Le hemos solicitado a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, en este caso, que emita una circular que indique cuál es el proceso a seguir por las ARS para que se pueda otorgar la cobertura de esos medicamentos ambulatorios. Resulta que la resolución plantea que se aumenta la cobertura de 3.000 a 8.000 pesos. Pero ¿qué pasa? La cobertura en medicamentos normalmente no es gradual. La persona desde el primer mes que tiene afiliado tiene la disponibilidad y lo puede gastar hasta en una sola receta, no tiene que ser gradual. Sin embargo, como fue un aumento que vino, la resolución dice que el afiliado se le va a dar los 5.000 pesos de manera proporcional y cada vez que cumpla año de afiliado, entonces va a tener los 8.000 Los pesos. 8.000. Si yo tengo 3.000 pesos disponibles, ya lo haya gastado o no, pero a partir del 1 de noviembre se supone que tengo 5.000 pesos adicionales, Que son que es 8. lo que me están otorgando. Pero me dice, es proporcional al año, hasta que cumplas el año. Esta parte de la proporción se ha interpretado por la ARS a gradual, porque si me dice que es proporcional, no te lo puedo dar todo junto. Entonces, ahí es donde viene el tranque. Nosotros entendemos que la proporción es que si tengo 5.000 pesos, va a ser hasta abril o va a ser hasta Marzo. Lo entendemos desde este Sí. punto de vista, pero ellos lo entienden desde el punto de vista gradual. Y lo apelaron. Vamos a tener una llamada. Adelante, buenas noches. Sí, buenas noches. Bien, ¿usted qué tal? Le hablo de aquí de Santiago. Bien. Para hacerle una pregunta a la licenciada. Yo soy una persona de 62 años y estoy incapacitada por enfermedad, tengo una licencia y no sé qué hacer porque, imagínese, estoy casi en cama, que no puedo moverme, con un problema en la columna. Y me dicen que ya me van a suspender de trabajo, ¿qué me aconseja? ¿Dónde ¿Qué trabaja usted, perdón? Yo trabajo en salud pública, ¿Qué tiempo tiene trabajando? 14 años.
14 años. Ujú. O sea, usted entró a trabajar antes del 2003. Sí. ¿Sabe usted dónde está afiliada? ¿En qué AFP? Sí, en la AFP Reserva. Bien, en ese caso, tiene que presentarse ante nosotros, a la DIDA, con una certificación laboral, Sí. un certificado médico permanente emitido por Sí, Salud Pública. Sí, perdón, tengo un certificado médico permanente, firmado por 3 médicos y un médico Exacto. de cabecera. Bien, entonces, con esa documentación más la certificación laboral, se tiene que dirigir a la DIDA a solicitar un traspaso. Usted va a abandonar la AFP Reservas y estos fondos van a pasar al Ministerio de Hacienda para el sistema de reparto. Una vez nosotros le hagamos ese traspaso, se lo vamos a notificar para que entonces a usted se le pueda aprobar una pensión por discapacidad permanente a través del Ministerio de Hacienda. Pero el primer paso es, ante la DIDA, certificación laboral y su certificado médico permanente, más la copia de la cédula. Lo que pasa es que tan pronto se haga eso, ella va a perder el seguro médico, que es lo que la mantiene viva, porque a través del seguro médico ella está recibiendo atención médica y está recibiendo medicamentos. Y puede ser susceptible de ser ingresada a un centro médico donde le van a suministrar, si hay cirugía, le van a suministrar los medicamentos. Cuando reciba y está recibiendo su sueldo por Pero salud pública. Debe agotar el proceso de todos modos, porque el proceso que nosotros nos referimos al traspaso no es precisamente el de la pensión, pero ella tiene que estar en el sistema de reparto. A eso sí. Porque en cualquier momento se puede aprobar el seguro de los pensionados y ella tiene que estar ya garantizada por esa ley. Zuli, muchísimas gracias por haber estado con Gracias nosotros, mi a amor. ustedes por la invitación. No demores en volver. Espero que no. Para luchar juntos por una buena seguridad social Así en la República Dominicana. Seguridad social para No, todos. llame una Para todos. Para Oye, todos. y para que engalane un poco el programa. Naturalmente. Tarde feo este. Exacto. Hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido. El tiro rápido de Mario Rivadavia. Ayer, como ya es tradición, el gobernador del Banco Central ofreció su acostumbrada rueda de prensa para dar cuenta del comportamiento de la economía nacional durante el año recién finalizado. Un ejercicio de transparencia que periódicamente, con frecuencia trimestral, bajo la gestión del licenciado Héctor Valdés Albizu, reúne en el auditorio de su sede un nutrido grupo de comunicadores del área económica y de líderes de opinión. Una vez más, los estimados de los organismos internacionales a comienzos de año sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto volvieron a quedarse por debajo de los resultados reales. Con justa satisfacción, Valdés Albizu dio a conocer que la economía dominicana creció un robusto 7%, la de mayor índice no solo en la región del Caribe, sino en todo el continente latinoamericano, a buena distancia del resto de los países. Se trata de un logro impresionante, más que simplemente importante, tomando en cuenta algunos eventos negativos que afectaron el desenvolvimiento de varias actividades productivas importantes, tales principalmente el sector agropecuario por la prolongada sequía, la veda de las autoridades estadounidenses a una docena y media de rubros por la aparición de la ya erradicada mosquita del Mediterráneo y a las trabas impuestas por las del vecino Haití a la entrada a través de la frontera de 2 docenas de productos agrícolas e industriales de gran demanda, así como a la baja en la cotización del oro. En estos resultados influyeron el auge de la construcción, que creció un 18.2%, el comercio 9.1%, la enseñanza 8.6%, transporte y almacenamiento 6.4%, hoteles, bares y restaurantes 6.3%, zonas francas y salud 5.8% y manufactura local 5.5%. El turismo registró un pujante aumento de 8.9%, con casi 459.000 visitantes adicionales
en relación con el año anterior y un ingreso en divisas por encima de 6.153 millones de dólares. En tanto, las remesas también crecieron un 6.8%, todo lo que permitió compensar el 18% de caída de las exportaciones. Otros datos de interés: la inflación quedó en apenas 2.34%. La inversión extranjera directa aportó más de 2.300 millones de dólares. El déficit de cuenta corriente fue de tan solo 2%, el más bajo de la última década. Las reservas brutas totalizaron 5.266 millones de dólares y las netas de disponibilidad inmediata 3.210.600.000 dólares. En cuanto a la creación de empleos, en los últimos 36 meses alcanzó la cifra de 390.789. Ahora bien, por nueva vez el gobernador Valdés Albizu insistió en la necesidad de que el crecimiento económico se derrame, de tal modo que toca más puertas. Y al respecto reiteró la necesidad de que haya un reajuste salarial que guarde más sintonía con el costo de la vida. Sus señalamientos en este sentido fueron avalados por la contundencia de datos que ofreció. El más elocuente y que sirve de referencia para apuntalar su reclamo: mientras el salario mínimo en el sector público es de apenas algo más de 5.000 pesos mensuales, el costo de la canasta familiar para ese segmento de población, el llamado quintil 1, sobrepasa los 13.000 pesos. O sea que ni aun entrando 2 sueldos en el presupuesto familiar se lograría cubrir mínimamente el gasto del hogar. Con el sueldo mínimo en los restantes quintiles ocurre exactamente lo mismo, en una carrera angustiosa en que el ingreso jamás logra atajar el gasto. Al abogar por mejores salarios, el rector de las Finanzas Nacionales sostiene que al aumentar la disponibilidad del gasto se incrementaría también el consumo y por consiguiente el reflujo de recursos a favor de los sectores productivos y el comercio, que verían aumentadas sus ventas. Se trata, en definitiva, de lograr una mayor armonía entre el crecimiento económico y la distribución de la riqueza, de tal modo que llegue a mayor número de manos, lo que a su vez sirve de base de asentamiento de la paz social. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes, y recuerden no moverse de frente a sus televisores para que sigan disfrutando de la programación de este canal 23.